niegan cualquier tipo de contacto directo con Bin Laden. Dicen que la ayuda de Estados Unidos iba solo dirigida a los afganos, no a los voluntarios islámicos extranjeros. Hay mucha gente en la televisión a la que le encanta decir que la CIA entrenó a los árabes afganos y a Bin Laden. Es una teoría muy extendida, pero no tiene mucha fuerza. Algunos como Bin Laden llegaron con su propio dinero, un odio exacerbado hacia Estados Unidos y acceso a armas, ya fuese por sus propios medios o a través de los pakistaníes. No querían tener nada que ver con nosotros. El periodista pakistaní Rahimullah Yousafzai es uno de los pocos periodistas que han entrevistado a Bin Laden en más de una ocasión. Según él, los guerrilleros árabes extranjeros como Bin Laden no eran de mucha utilidad para la CIA. Llegaba tanto dinero árabe que no necesitaban dinero ni de la CIA ni de la ISI. Las contribuciones caritativas de Arabia Saudí eran suficientes para apoyar no solo a los muyahidines, sino a muchos civiles afganos convertidos en refugiados debido a la duración de la lucha. Más de 4 millones de afganos se vieron obligados a abandonar sus hogares y huir a Pakistán. Una tercera parte de la población se quedó sin hogar durante bastante tiempo. Aquí, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, el dinero de Arabia Saudí contribuye a levantar cientos de escuelas islámicas o madrasas que ofrecen educación gratuita a los hijos de los refugiados afganos. Los estudiantes de las madrasas se conocen como talibs o talibán. Sus profesores son mulás de la zona como Mohamed Omar. En la actualidad los niños afganos continúan memorizando y recitando los versos del Corán. Pero durante aquel difícil momento en la guerra soviética, muchas de estas escuelas islámicas tuvieron otra función. En algunas zonas, estas madrasas se utilizaban para formar a la gente, para enviar a los yihadistas a Afganistán. Algunos mulás como Mohamed Omar envían a los talibanes a luchar contra los soviéticos con la bendición de Estados Unidos, según el actual presidente de Pakistán, Pervez Musharraf. Los talibanes eran los héroes de aquella época. La gente de las madrasas recibía formación militar de nuestro país, de Estados Unidos y de muchos otros. Les dábamos las armas y los enviábamos a luchar. En el verano de 1986, la guerra empezó a inclinarse a favor de la Unión Soviética, a pesar del flujo de talibanes y de mercenarios árabes voluntarios y de la creciente llegada de armas y dinero de Estados Unidos. Los soviéticos habían cambiado de estrategia para explotar la mayor debilidad de los afganos. Los muyahidines no tenían un sistema de defensa antiaéreo eficaz. Los helicópteros de combate comunistas no encuentran oposición y arrasan los frentes de muyahidines y los campos de refugiados afganos. Fue una época difícil. Había heridos y lisiados, huérfanos y viudas. Los afganos no están equipados para combatir contra las fuerzas aéreas soviéticas. Si queríamos derrotar a los rusos, teníamos que proporcionarles a los mujahidines defensas antiaéreas. Con la ayuda de esta arma antiaérea secreta fabricada por Estados Unidos, la guerra está a punto de dar un giro. El Stinger es un misil portátil que utiliza sensores infrarrojos para localizar aviones que vuelan a poca altura. Los misiles Stinger tienen una precisión devastadora hasta los 3.300 metros de altura. El 26 de septiembre de 1986, los afganos se disponen a utilizar esta nueva arma por primera vez. El muyahidín reza una oración, apunta hacia el cielo y dispara. El avión soviético cae desarmado a tierra. Cuando introdujeron el Stinger, todo cambió. La guerra dio un giro. Cuando recibimos los Stingers, conseguimos reunir a mucha más gente. Yo traía mujahidines de varias provincias y conseguía convertirlos en unidades fuertes. Los pilotos soviéticos acaban temiendo tanto a los Stinger que a menudo se niegan a volar a poca altura para alcanzar el objetivo. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, la victoria mujahidín parece por fin posible. El primer ministro soviético, Mikhail Gorbachev, se enfrenta a una difícil decisión. Los misiles Stinger forzaron a Gorbachev y al Politburó a tomar una decisión, y la decisión fue que ya se habían desangrado bastante.
3 años más tarde, el mundo contempla el último capítulo de una de las victorias menos esperadas de la historia. El 15 de febrero de 1989, la Unión Soviética completa la plena retirada de Afganistán. Después de 10 años, de un gasto de $1.000 millones en armas y apoyo de Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudí, y de la pérdida de 1,5 millones de vidas afganas, la guerra finalmente termina. Los afganos se alegraron de celebrar la retirada de la Unión Soviética. Los hombres y las mujeres pensaban que ahora por fin tendríamos un buen Afganistán. Los voluntarios extranjeros como Osama Bin Laden regresan a sus países de origen como héroes de la guerra del Islam. Afganistán tiene un enorme eco en todo el mundo islámico, por haber significado la victoria del Islam sobre Occidente, del Islam sobre los soviéticos ateos. Aquel fue un auténtico acontecimiento histórico. En Estados Unidos, agentes que llevaban tiempo en la CIA como Mil Burden y Michael Sawyer celebran uno de los mayores logros de su carrera profesional. Fue quizá el mayor plan de acción secreto en la historia del gobierno de Estados Unidos. La Unión Soviética nunca se recuperaría de la pérdida sufrida en Afganistán. El régimen comunista acabaría hundiéndose en Rusia y en todo el planeta. Los beneficiarios de la guerra afgana iban a ser los 300 millones de personas del este y centro de Europa, y luego toda la Unión Soviética. Al final, los grandes sacrificios de los afganos parecieron beneficiar a todos salvo a los propios afganos. Muchos quedaron en la pobreza, sin hogar o huérfanos. Los hombres heridos como Mullah Mohammed Omar volvieron a sus aldeas con la esperanza de vivir el resto de sus vidas en paz. Pero la violencia no terminó con la retirada soviética. El final de una guerra en Afganistán solo sería el comienzo de otra. En 1989, los guerreros sagrados que ayudaron a Afganistán a expulsar a la Unión Soviética abrazan nuevas causas. Osama Bin Laden regresa a su casa en Arabia Saudí y utiliza su imagen de héroe de la guerra para atraer a militantes islámicos de todo el mundo. En Afganistán, Mullah Mohammed Omar retoma sus estudios religiosos en una madrasa de Kandahar. Entretanto, otros destacados veteranos de guerra afganos compiten por el control político del nuevo Afganistán. Las facciones mujahidines rivales se habían unido para luchar contra los soviéticos. Pero ahora, las facciones se dividen y corren hacia la capital, Kabul, a la espera de hacerse con el poder. Su único obstáculo es el Partido Comunista Afgano, el gobierno títere de Moscú durante la ocupación soviética. Sorprendentemente, Najibullah, el último líder afgano comunista, lucha por proteger su lugar en el palacio presidencial. Pensamos que tan pronto como se fuesen los soviéticos, los comunistas afganos desaparecerían. Pero, como siempre, las cosas tardan más de lo esperado en Afganistán. Las facciones mujahidines tardarán 3 años en romper el punto muerto en el que se encontraban a las afueras de Kabul. En abril de 1992, los mujahidines por fin retoman el control de su país. Pero a estas alturas, han creado el escenario de otra sangrienta lucha por el poder que provocará más destrucción en Afganistán de la que habían causado los soviéticos. Cuando vinimos a Kabul, los mujahidines se enzarzaron en una lucha entre ellos. Los líderes mujahidines no consiguen ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno. Cada comandante quiere gobernar su propio territorio de manera autónoma. Al final vuelven sus armas los unos contra los otros y Afganistán entra en una auténtica guerra civil. Los mujahidines atacan con misiles Kabul, la ciudad más densamente poblada de Afganistán. Este joven afgano recuerda el día en que una pieza de artillería desviada de su trayectoria cambió su vida para siempre. Cuando tenía 8 años, un misil alcanzó nuestra casa. Yo estaba herido. Unos días después, me enteré de que mi hermano había muerto. La guerra entre los mujahidines provoca la muerte de casi 10.000 civiles afganos en 1993.
Mientras que la guerra civil se prolonga, la embajada de Estados Unidos en Afganistán permanece cerrada, un claro símbolo de la caída del interés de Estados Unidos por el país. Los afganos nos quedamos muy decepcionados cuando vimos que aquellos amigos que nos enviaban dinero, los Stinger y todas aquellas armas sofisticadas, dejaron de hacerlo. Incluso dejaron de aportar la ayuda humanitaria a los afganos. Washington perdió interés. No lo consideraban un buen negocio. En 1994, la violencia en Kabul se ha extendido al resto del país, donde la falta de gobierno significa la falta de ley y de orden. El crimen organizado aprovecha el vacío legal y Afganistán se convierte en un gran exportador de heroína. Las adormideras se dan bien en el terreno y son fáciles de transportar a través de la frontera sin ley con Pakistán. El mercado negro de armas también florece. Los comandantes más poderosos de los mujahidines utilizan sus redes militares para controlar estos lucrativos negocios de armas y drogas. Los antiguos héroes de la guerra vigilan ahora el terreno como matones enaltecidos. Afganistán estaba dividido en 5 centros de poder distintos. Los afganos decían por entonces que se necesitaban 5 visados para viajar por el país. En las zonas bajo su control, estos jefes de la guerra mujahidines hacen lo que quieren sin inmutarse. Sobornan y toman propiedades y tierras. Mullah Saif recuerda lo indefenso que se sintió viendo cómo el comandante local abusaba de la gente a voluntad. Era una situación muy mala. Todo el mundo esperaba que alguien se alzase contra esta gente y que le devolviese la seguridad a Afganistán. La rabia afgana llega al límite cuando un comandante mujahidín secuestra en Kandahar a 2 adolescentes. En el campamento militar del comandante, las chicas son violadas repetidamente. A la espera de justicia, los habitantes de la provincia de Sinesgar recurren al mulá local, un veterano tuerto de la guerra afgano-soviética, Mohamed Omar. Omar jamás había sido un hombre que eludiese las responsabilidades. Había perdido a su padre a una edad temprana y tuvo que aprender a mantener a su familia campesina. Omar se pasó los años de adolescencia yendo de una aldea a otra, ofreciendo clases de religión a cambio de refugio y comida. Cuando comenzó la guerra con los soviéticos, Omar acudió a la llamada. Su coraje en la batalla era legendario. Ahora Omar solo quería retomar sus estudios sobre el Islam. Pero cuando los comandantes de la zona deshonran a las 2 chicas y a sus familias, el mulá tuerto no duda en prepararse para la lucha. Omar consigue la ayuda de 30 estudiantes islámicos, los talibanes. Le diré por qué me uní a los talibanes. Tenemos la responsabilidad de proteger a la gente y de proteger la zona. Armado con solo 16 rifles, Mullah Omar dirige a su patrulla ciudadana en un ataque contra la base del caudillo. Se subieron a un tanque y le pasaron por encima de las piernas. Después de liberar a las niñas, Omar y sus seguidores cuelgan el cadáver del comandante del cañón del tanque. Ese es el comienzo de los talibanes. Y él fue el elegido, Mullah Mohamed Omar. Poco después, Mullah Omar tiene una visión. Se le apareció en sueños el profeta sagrado Mahoma y le dijo que cogiera las armas y que luchase contra los mujahidines y que acabaría gobernando todo el país. En los meses que siguen, los talibanes convertirán el sueño de Omar en realidad. A comienzos de los años 90, Afganistán es un país fracasado en el que las drogas, el crimen endémico y el caudillismo campan a sus anchas. Sin embargo, comienza a circular la historia de un mulá tuerto que le trae la esperanza a la gente de Kandahar. Mohamed Omar nunca pidió ser el jefe del movimiento talibán. Él cree que simplemente fue elegido por Dios. Omar tiene una serie de visiones místicas que lo convencen de alzarse y luchar contra los mujahidines responsables de la guerra civil que ha arruinado a Afganistán.
El ascenso de Omar de mulá local a héroe nacional sucede casi de la noche a la mañana, según el pequeño grupo que conoce al jefe talibán. Nadie podía imaginar que este pobre chico, que ni siquiera tenía casa, que esta persona iba a derrotar a los mujahidines, que tenían tanques y aviación entre sus armas. Al principio solo tenía 2 o 3 seguidores. 10 días después, la cifra se elevó a miles y miles de personas que venían a unirse a él.